Hola, pues hoy un tema súper interesante que es para hablar de la figura paterna y la importancia que tiene en la vida de los seres humanos. Y bueno, porque siempre hacemos mucha laraca cuando es 10 de mayo, cuando es Día de la Madre, pero luego se nos olvida que también los papás son súper importantes y que la vida de un ser humano también depende de la calidad de la relación que haya tenido con papá. Porque la paternidad implica mucho, implica respeto, aceptación. Obviamente este respeto recíproco implica que el padre biológico, que es el que procrea, pero que es mucho más allá de procrear, es el que va construyendo un apego, una relación poco a poco, en el amor diario, pero sobre todo en la presencia cotidiana, en el dándole tiempo de calidad y generando un vínculo afectivo, porque el papá se convierte en un modelo a seguir. Y ese vínculo pues se va ganando de muchas maneras, gracias a que está presente. Principalmente los primeros años de vida es cuando se forma este vínculo. Y el ser humano, claro, primero cuenta con mamá para saberse amado, para tener esa seguridad básica y confianza, pero luego un hombre necesita a papá para saberse importante, para desarrollar confianza, para saberse capaz de muchas cosas. Y en el caso de la mujer, papá es quien le enseña cómo ser amada, cómo ser cuidada, cómo ser respetada, cómo tienen que ser los hombres con ella. Así que es muy importante darle este peso pues a la figura paterna para que esté presente con nosotros, para que nosotros le permitamos a quienes son mamás, pues que le permitamos a papá estar ahí, que le permitamos a papá cumplir sus funciones, participar en la crianza, cambiar pañales, hablar con los hijos, darles de comer, etcétera. Porque de ahí van a desarrollar los hijos esta protección, esta fortaleza, el saber obedecer, el tener que ver los límites en la autoridad. Y gracias a papá es que los hijos aprenden a tratar bien a los que les rodean, principalmente a mamá, porque van a ver cómo es que papá trata a mamá. Pero también, pues las mujeres vemos cómo papá trata a su propia mamá. Y eso nos da una idea de cómo funciona el respeto. Un padre demuestra respeto porque no ignora, no hace la ley del hielo, no se burla, no insulta, no usa el sarcasmo, sino que genera afecto siendo afectivo, siendo amoroso, siendo paciente, siendo cariñoso. Claro, sabiendo poner límites, por supuesto, diciendo que no, castigando cuando sea necesario o poniendo consecuencias, como ustedes lo quieran llamar. También no sobreprotegiendo, porque aquellos papás que sobreprotegen, pues no están listos para dejar a sus hijos volar. Y yo les invito el día de hoy a hacerse la pregunta. Si tú eres padre de familia y ayer te festejaron, bueno, ¿cómo tratas a otros? ¿Cómo eres papá? ¿Sabes ser papá? ¿Cómo pones límites? ¿Qué tanto platicas con tus hijos? ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Cómo es la relación con la madre de tus hijos? ¿Estés casado o no con ella? ¿La respetas? ¿La tratas bien? ¿Cómo tratas a otros? Y para criar hijos felices, pues todo esto es súper importante. Ahora, ¿cómo fortalecer los lazos afectivos y de confianza para los hijos? Lo primero es con el padre. Tanto padre como madre son figuras de autoridad. Y esto es muy importante ejercerlo con cariño. Si tú eres el papá, pues poniendo límites con amor, pero también demostrándole que tienes tiempo para él o para ella, que eres una persona íntegra, humilde, fuerte, pero que también sabe reconocer cuando se equivoca. Y esto se lo transmite a los hijos. Hijo, me equivoqué y lo puedo enmendar y lo enmiendo, porque las virtudes vienen de lo que vemos en casa, de lo que desarrollamos, de los valores que nos transmiten papá y mamá. Entonces, cuando papá integra a los hijos y les ayuda a saberse responsables y partícipes de la crianza y les deja algún encargo o, pues sí, alguna labor en casa,
Entonces se empieza a descubrir que él es capaz y es indispensable también para el servicio de los demás. Y cuando empieza a hacer estas tareas, sea de darle de comer al perro, de sacar la basura, de pulir el coche, lavarlo, yo qué sé, pues van desarrollando justamente cuáles son las normas morales que hay en el mundo mientras sean claras y responsables. Y todos nos preguntamos por qué a veces pues la sociedad pareciera que está en una locura completa y absoluta, en donde pues pareciera que ya no respetamos a los demás, que no me importa si yo te pisoteo, que no respeto tu entrada, que pues como si no hubiera ya reglas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el lugar que estamos dando de padres a hijos y de hijos a padres. Porque realmente si papá no le enseña a los hijos las consecuencias de los actos, de ahí pueden venir muchos problemas. Luego nos preocupamos por las drogas, por la violencia, por muchos vicios. Y papá pues nos da mucha seguridad para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es el autocontrol, lo que es ser responsable en esta vida, lo que es respetar a las mujeres, que es un tema que también hemos hablado, porque si queremos criar hombres de bien, pues las mujeres tenemos que darles ese valor también a los hombres, ¿no? Los padres enseñan a los hijos a ser valientes, a afrontar las consecuencias de sus actos, a vivir las consecuencias cuando es necesario. Y una manera muy importante para desarrollar hijos sanos es que papá esté presente en las actividades cotidianas, es decir, al menos una vez al día comer con los hijos, platicar, compartir, hablar de cómo nos fue en el día, de cómo se gana el dinero, de pues la importancia de la familia, la importancia de convivir, de cuáles son las reglas en casa. Eso es muy importante que lo hablen los papás, porque hay de dos sopas. A veces el papá decide no serlo y huye, y esa es una situación que vivimos pues en todos los países, pero comúnmente en nuestro país, México. Papá se va y no regresa. A veces esa es la tristeza. En otras ocasiones el papá es violento y entonces los hijos no se identifican con esa figura porque da miedo. Entonces yo no quiero ser como este señor que golpea a mi mamá, que la maltrata, que es malo, que me asusta. Entonces yo, ¿cómo me voy a identificar con esto? Mejor que no esté. Y en otras ocasiones mamá no le da el lugar a papá para que participe, para que funcione como tal, para que sea esa figura tan importante en la vida de los seres humanos. Y entonces cuando no ha estado o cuando mamá no le ha dado ese lugar tan importante, entonces imagínense el sentido de esa persona. Y muchas veces nos toca sanar esa responsabilidad o esa relación que no tuvimos con los padres, esa falta de responsabilidad, perdón. Porque cuando no estuvo papá, porque mamá no dejó que estuviera, o no estuvo papá porque él tomó la decisión de no estar, o no estuvo papá porque él no aprendió a amar, porque no supo, que es muy común y lo que en consulta he visto en repetidas ocasiones, papá no está porque no sabe estar, porque no recibió amor, porque no tuvo un papá amoroso y porque a veces son patrones que se van repitiendo de una a otra, a otra, a otra generación. Y a veces descubrir que hombres y mujeres nos toca sanar esto para romper esa cadena, para terminar con esa historia, para cambiarla, como sanando. Y eso es muy importante, sanando. Creer que no pasa nada y que pues esa es mi historia y la acepto, bueno, esa es una parte de la aceptación. Ya acepté que así fue mi historia, que a lo mejor en mi vida papá no supo estar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? A lo mejor si tú eres varón y vienes de una historia parecida, tú puedes cambiar la historia de tus hijos, tú puedes ser un padre presente, tú te puedes sentar a comer con ellos, la comida, el mirarle a los ojos, el platicar, el estar presente en un partido, el acudir a la escuela el día del padre, o sea, estar presente. No estoy diciendo que las 24 horas, yo sé que hay necesidades y a veces papá y mamá trabajamos, ¿no? Pero entonces, estar presente en los momentos importantes,
tener tiempo de calidad con mis hijos, amar y enseñarle cómo se ama, enseñarle también con actos cotidianos, con la vida cotidiana, cómo evitar los vicios, cómo tener una vida saludable, cómo cuidar mi cuerpo, ¿no? Todo eso se va aprendiendo gracias a la figura paterna. Y hoy la invitación, además de felicitar a los papás, obviamente recuerdo al mío y doy gracias a Dios por los momentos que conviví con él, por todas las enseñanzas que recibí de mi papá. Y por eso estoy compartiendo el día de hoy, porque me parece que es muy importante la figura paterna y que cual sea tu historia, la que sea que hayas tenido, tienes oportunidad de cambiarla, de hacer algo distinto, de sanarla y de darte cuenta cuáles son aquellas cosas pues que te tienen bloqueado para ser un buen padre el día de hoy, que no has sanado, no has perdonado, no has aceptado y que desde mi punto de vista con la ayuda de Dios se puede hacer. Claro, hay terapias desde el tapping que ayuda bastante a ir trabajando en esta aceptación, en el perdón a los padres, y pues en otras situaciones a veces hay que pues sí ponernos ante la mirada de Dios y pedir su ayuda para perdonar aquello que nos cuesta mucho trabajo perdonar, aquello que nos hace daño, aquello que pues no supimos cómo integrar a nuestra vida, cómo integrar esa figura paterna, lo cual es muy importante, integrar esa figura paterna, sea como haya sido. Y a veces, pues decir, acepto que esa fue la vida que me dio mi papá, que esa fue lo que él me pudo demostrar de amor. No me pudo dar más porque él no supo amar de otra manera, no le enseñaron. Pero yo sí puedo moverme. Y a veces cuando nos sentimos estancados, que no logramos mejorar, pues tiene que ver con estos patrones inconscientes que vamos guardando, que nos hacen a veces quedar atados a nuestros padres. Es como si trajéramos en la espalda cargando todos los problemas nuestros y de ellos, porque no los hemos sanado, porque no hemos elegido superarlos y sin querer estamos siguiendo sus pasos para bien o para mal. Y entonces a veces sentimos incluso que tenemos que obedecer como si fuera un lastre, obedecer sus temas, obedecer lo que ellos nos dijeron que teníamos que hacer, y eso es algo que a veces nos creemos, ni siquiera nos lo dijeron. Entonces, pues vamos a hacer un tapping rapidísimo para que pues lo trabajemos. Entonces, te pido que visualices, si ya no está papá contigo, bueno, pues trata de visualizarlo, esa figura paterna, y si está y reconoces que hay cosas que sanar con él, maravilloso, porque eso nos da oportunidad de cambiarlo. Entonces, papá, reconozco que hay situaciones que debo sanar. A lo mejor necesité de tu tiempo y no estuviste presente, y siento un hoyo en mi vida, una carencia en mi vida. De forma inconsciente y desde niño aprendí a obedecerte. Sentí que tenía que hacer lo que creí que tú esperabas de mí. Sacar adelante la familia, resolver tu vida, hacer tu carrera, estudiar lo que tú estudiaste. A lo mejor he girado en torno a tu vida. Incluso puede ser que haya cargado con tu vida, con tus problemas, con tu salud, con tus deudas. Pero hoy me doy cuenta que soy adulto, que he crecido y de manera consciente elijo sanarlo y soltarlo. Vivir mi propia vida. Seguir mi camino. Empezar a caminar mi propia historia. Y sé que tú aceptarás si yo hago algo distinto. Hoy elijo ser yo. Elijo hacer mi propia vida. Me doy permiso de ser yo.
haciéndome responsable de lo que es mi destino, porque estoy lista para ser adulta y vivir lo que merezco, en paz, porque me amo, me respeto profundamente y te amo, te honro, sea cual sea la historia que hayamos tenido. Te amo y te honro, sea cual sea la historia que hayamos tenido. Y suelto lo que no es mío para ser la adulta que estoy destinada a ser. Inhalo y exhalo. Y regálame comentarios si hiciste estos ejercicios. Si hoy te conectaste en esta misión, bueno, pues cuéntame cómo te fue, cómo te sientes y compártelo para que otras personas también reciban esta información.